por los nuevos tratamientos, eh, ahí está. Ya no es un motivo tan frecuente de consulta en la guardia, es un tema que toman mucho en los exámenes, es un tema que está bueno saberlo, por lo menos tener conceptos generales. Me guié en las guías ITSA, que son las guías americanas de enfermedades infecciosas. También me guié en el libro de terapéutica clínica de Greca. Y nosotros los oncólogos leemos nuestra Biblia, es la NCCN o la NCCN, como lo quieran decir, que son nuestras guías más que nada para manejo de todos los pacientes oncológicos. Hoy vamos a hablar a qué denominamos neutropenia febril, un poquito de la epidemiología y de algunas características especiales a modo de introducción, cuál va a ser la conducta que vamos a tener nosotros, los médicos y médicas de una guardia o de un consultorio cuando se nos presenta un paciente con neutropenia febril. Les voy a explicar un poco a qué se denomina valoración de riesgo. Vamos a hablar en el momento de dar un antibiótico al paciente, qué antibiótico vamos a dar y qué pasa si la fiebre persiste. Bueno, a modo de concepto, la neutropenia febril se define como aquel paciente que consulta por una temperatura. Fíjense que este es el concepto que da Greca y que da la guía y dice oral. O sea, nosotros es la axilar la que más usamos y es más de 37,8, 37,9. Yo el concepto lo puse así porque es el de la bibliografía, pero nosotros son una temperatura mayor a 37,9 o dos lecturas consecutivas más de 38 grados durante 2 horas. Nada, es fiebre, ¿sí? Lo que ya saben del concepto semiológico de fiebre. Sumado a la fiebre, en el laboratorio van a tener un recuento de neutrófilos menor a 500, o sea, polimorfonucleares menor a 500. O un recuento de neutrófilos menor a 1000, pero que uno sepa que a la semana pasada tenía 2000, después tuvo 1000, o sea, me refiero a que sabes que van a descender. ¿Por qué recalco esto de neutrófilos? Porque cuando ustedes ven un laboratorio, el recuento que a ustedes les muestra es el de leucocitos, que son todos los leucocitos, incluidos los polimorfonucleares, los eosinófilos, los monocitos, los linfocitos. Hay laboratorios, por ejemplo, en el Eva Perón, te da los leucocitos totales en porcentaje cada serie y abajo el recuento absoluto de cada uno. Pero los otros laboratorios, por ejemplo, en el ámbito privado, muchos te ponen solo los porcentajes. Entonces ustedes tienen que calcularlo. Si tiene 3.000 glóbulos blancos y 30% de neutrófilos, tienen que hacer el cálculo, ¿sí? Para ver si eso da menor a 500. Entonces, fiebre más recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 o 1000 con pauta de descenso. Siempre yo digo, ¿cuándo van a pedir ustedes un hemograma en un paciente con fiebre? Si un paciente es oncológico y está haciendo tratamiento con quimioterapia y consulta por fiebre, independientemente de que parezca una virosis, le tengo que pedir un hemograma. Yo soy oncóloga, yo tengo muchos pacientes en el privado y en el público, y me pasa que yo mando a mis pacientes a la guardia con 2 registros de fiebre durante todo el día y están haciendo quimio y los mandan con diagnóstico de virosis. Entonces, quiero que hoy aprendan esto. Todo paciente que está realizando tratamiento oncológico se tiene que hacer un hemograma en un contexto febril para descartar esta patología o este cuadro clínico que es la neutropenia febril. Ahora, si viene un paciente que no está haciendo quimio y viene solo con un día de fiebre, obviamente no le van a pedir un hemograma. Van a tener los mismos criterios que tienen siempre con otros pacientes. Entonces, a modo de introducción, la neutropenia febril, así como está acá, para que voy a poner mi cursor, es una urgencia infectológica. No es una emergencia infectológica como la meningitis y la artritis séptica, pero está dentro de estos cuadros donde hay que actuar rápido. Es una de las complicaciones que vamos a encontrar en los pacientes que hacen quimioterapia. Por suerte, hoy ya tenemos los oncólogos mejor manejo de las quimios, entonces no vamos a ver tantas neutropenias y nosotros tenemos mucho manejo ambulatorio de las mismas y no los van a ver ustedes por guardia.
la producen más los tumores hematológicos, los que ve el oncohematólogo, las leucemias y las linfomas, a diferencia de los tumores sólidos que solo lo tienen un 5%, ¿sí? La mortalidad es baja, por suerte, si uno la identifica rápido, casi nadie muere de una neutropenia febril. Hoy es mucho menos los casos cada 1000 pacientes que tienen neutropenia, porque como les digo, nosotros ahora empezamos a usar profilaxis y métodos farmacológicos para evitar este cuadro clínico. ¿Cuáles son los datos de importancia que ustedes tienen que saber para un examen y para la vida? Que entre el 10 y el 50% de los pacientes con tumores sólidos, cuando hablo de tumores sólidos hablo de todo menos leucemia linfoma, pueden llegar a tener una neutropenia febril, pero fíjense que los pacientes con leucemia, más del 80% puede llegar a tenerlo. 3 de cada 10 pacientes pueden tener un foco clínico. Eso significa que 7 de cada 10 pacientes no van a tener un foco. Van a tener fiebre y neutropenia, nada más. No van a tener ni odinofagia, ni diarrea, ni tos, ni nada. El 25% se documenta bacteriemia, ¿sí? Y más, o sea, 8 de cada 10 va a tener flora endógena como patógeno. O sea, bajan las defensas, bajan las barreras propias de cada uno de defenderse, entonces la misma flora de la boca o gastrointestinal nos va a producir a nosotros las infecciones, la de la piel, la de la boca, lo gastrointestinal, ¿sí? Por eso es importante revisar bien a los pacientes. ¿Cuáles son las causas de esta neutropenia febril? La que ustedes más van a ver es la de los fármacos, ¿sí? Que es la de la quimioterapia. Pero también tenemos causas de neutropenia febril hematológica, que lo tienen subido en mi clase de linfoma y leucemia, subida por el centro de estudiantes. Y también tenemos determinados virus que nos pueden producir a nosotros una neutropenia febril. Los virus y las enfermedades hematológicas suelen producirnos pancitopenias, bisitopenias y la quimio, más que nada, neutropenia, ¿sí? ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes que vamos a encontrar nosotros en los pacientes con neutropenia febril? Se lleva la gran mayoría de los cocos gram positivos, el epidermidis, más que nada con pacientes que tienen catéteres, el strepto beta hemolítico, el Staphylo aureus, el viridans, el fecalis. Dentro de los gram negativos, la E. coli, la cala china, Klebsiella para los pacientes que tienen alto riesgo y Pseudomonas para aquellos inmunodeprimidos como diabéticos con neutropenia febril, con corticoterapia, alcohólicos, ¿sí? Los anaerobios solo ocupan un 5% y por suerte los hongos no son muy frecuentes, salvo que el paciente esté en concomitancia con corticoides, que ahí va a tener candidiasis oral o puede ya tener un aspergillus. Las quimioterapias, para aquellos que me han escuchado alguna vez dar la clase de oncología general, hay fármacos que pueden dar neutropenia y otros que no. La quimioterapia nosotros la damos combinada, 1, 2 o 3 fármacos, y algunos se consideran de alto riesgo, ¿sí? Los tumores con más riesgo de neutropenia febril son los hematológicos y el testículo, ¿sí? Los tumores testiculares, los tumores de gente joven son los que más neutropenia dan los tratamientos. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un paciente que viene y te dice, mira, estoy haciendo quimio, o viene con una semana de evolución de fiebre, 2 semanas, y uno le pide un hemograma, y ese hemograma tiene una neutropenia absoluta, ¿sí? Tiene neutrófilos absolutos menor a 500. Entonces vos diagnosticás la neutropenia febril. Obviamente lo internás al paciente o no lo vamos a ver, lo dejás en la guardia y empezás a estudiarlo. Lo primero que voy a hacer es una historia clínica completa, evaluar todos los síntomas acompañantes de este paciente, de cabeza a los pies, si tiene algo en la conjuntiva, preguntarle todo, si tiene cefalea, si tiene pérdida del sabor, si tiene odinofagia, si se palpó alguna masa, si tiene alguna mancha en la piel, si tiene síntomas urinarios, respiratorios, gastrointestinales, y después revisarlo, ¿sí? Si alguna vez le bajaron las defensas, si está haciendo algún tratamiento con quimioterapia, si no está haciendo tratamiento con quimio, si estuvo en la isla, si estuvo en lugares donde puedo tener una endémica, porque a veces también da leucopenia, no tanto neutropenia, pero es siempre importante evaluar síntomas, historia previa y medicación, y si están haciendo o no quimioterapia. Y al examen físico, por favor, no olvidarse de revisar las mucosas. ¿Por qué? Porque cuando baja nuestra barrera defensiva, se irrita mucho la mucosa gastrointestinal y da lo que es la mucositis. La mucositis son lesiones en la boca
¿sí? Úlceras, hongos, ¿por qué? Porque baja la defensa y diarrea le puede dar y dolor abdominal. A veces tenemos un paciente con esofagitis por cándida. Revisar bien el aparato respiratorio, si tiene buena entrada, si tiene tos. Revisar el hipogastrio, si tiene dolor a la palpación, si tuvo disuria, periocriuria, y no olvidar en los pacientes operados o en los pacientes que oncológicos están en tratamiento con quimio, las heridas quirúrgicas en donde se realizó la biopsia y los catéteres, ¿sí? Los catéteres son importantes. A veces tienen un port puesto y hay que ver, el port es un acceso venoso que nosotros usamos los oncólogos, que es como un botoncito abajo de la piel que está conectado a una gran vena para poder hacer las quimios. Entonces es importante evaluar si está colorado, si duele, si supura, porque hay que sacarlo inmediatamente, porque es una puerta de entrada muy grande en una vena grande que puede dar una bacteriemia con una sepsis. Entonces, bueno, nada, nos encontramos con este paciente, lo revisamos entero, vimos si tiene mucositis, si no tiene mucositis, vimos que no tiene foco, porque sabemos que el 70% no va a tener foco, que tiene antecedentes de haber hecho una quimioterapia hace poco. Entonces, lo catalogamos como dentro de la neutropenia febril. Lo primero que tengo que preguntarme yo es si es un paciente de bajo o alto riesgo, ¿sí? Y eso lo voy a determinar mediante un score que ahora les voy a mostrar. Cuando ustedes me presentan un paciente que está haciendo quimioterapia en la guardia, está haciendo quimioterapia y tiene fiebre, yo les voy a decir, pídanle un hemograma. Y en base al hemograma yo les voy a preguntar, ¿lo internás o no lo internás? Y eso, ¿a qué se va a deber? A que si es de bajo o alto riesgo. ¿Las neutropenias febriles se internan? No todas, solo las de alto riesgo, ¿sí? Las neutropenias febriles de causa infecciosa, viral, de pacientes no oncológicos que no están haciendo quimio, se internan para estudiar. Paciente con neutropenia febril que está haciendo quimioterapia, solo se internan los de alto riesgo. Yo puedo tener pacientes con neutropenia febril en la casa, sí, les puedo dar tratamiento vía oral. Yo, que soy oncóloga, hoy vi 2 neutropenias febriles, las traté con vía oral y ni fueron a la guardia. Entonces, es factible no internar un paciente con neutropenia febril, siempre y cuando tenga antecedente de quimio, sea oncológico y sea de bajo riesgo. Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo definimos a un paciente de alto o bajo riesgo? Según este score, que es el score de más. El score de más es un score que define al paciente en bajo o alto riesgo. Fíjense, cuanto más puntos tiene el paciente, más chance de irse a la casa, ¿sí? Por ejemplo, ¿tiene, no tiene síntomas o los síntomas son muy leves? 5 puntos. Los síntomas son moderados o los síntomas son severos. Severos, 0 puntos. Está hipotenso. Tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene un tumor sólido o un linfoma. Y que fíjense que si el paciente tiene un linfoma o tiene un tumor sólido, eso le da más chance de irse a la casa porque está relacionado con la quimio. ¿Cómo está de hidratación? ¿Cómo está el paciente una vez que comenzó la fiebre? Y si es joven. Todo eso suma. Si tengo un score de más mayor o igual a 21, el paciente puede hacer el tratamiento en la casa, ¿sí? Si el paciente tiene un score menor a 21, lo tengo que internar. Entonces, ¿qué me va a definir si interno o no un neutropénico febril? Todo esto que le estoy mencionando, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque la morbimortalidad, cuando tengo un score mayor o igual a 21, es del 5%, pero si el score de más es menor a 15, la morbimortalidad, que es enfermar o morir por esto, es de un 40%, aumenta un montón. Ponele que un paciente que está haciendo quimio, que realmente tiene fiebre pero está en muy buen estado general, él es joven, entonces el score de max le da alto, voy a decidir hacerle tratamiento ambulatorio, ¿sí? El tratamiento ambulatorio es con amoxiclavulánico más cipro. ¿Por qué elijo este esquema? Porque voy a cubrir todos los cocogram positivos, los cocogram negativos, y con la cipro puedo cubrir los, eh, los, ay, la pseudomonas, ¿sí?
Ahora, los pacientes de alto riesgo son los que yo voy a internar y voy a hacer la antibiótico-terapia endovenosa. Voy a hemocultivar, hacer un uro, a tomar una biopsia de piel, un cultivo de piel si hace falta, sacarle los catéteres si los tiene. Entonces, voy a elegir hacer la antibiótico-terapia con monoterapia de amplio espectro. Puedo usar betalactámicos que me cubran pseudomonas. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Cefepime, carbapenem o pipertazo. Entonces, pacientes de alto riesgo, lo interno, lo cultivo, saco cualquier tipo de puerta de entrada y le voy a dar monoterapia de amplio espectro anti-pseudomonas. Cefepime, carbapenem, pipertazo, ¿sí? ¿Cuándo uso la banco? La vancomicina tiene consideraciones especiales que ahora vamos a hablar. Entonces, vi un paciente, el paciente es mayor a 60 años, está un poco deshidratado, está haciendo quimio, está muy decaído, tiene síntomas moderados, el score de Max me da 15, por lo cual es de alto riesgo y lo voy a internar. ¿Qué hago? Un laboratorio completo para ver la función hepática, para descartar daño hepático, función renal por si está deshidratado, ácido base para ver si está ácido, puedo pedir un lactato para ver si tiene riesgo de mortalidad por sepsis, voy a hacerle muestras de hemocultivo, si tiene un catéter, antes que retirarlo, a veces hacemos un cultivo de sangre de ese catéter y si da positivo lo retiramos. Si el paciente tiene mucha secreción bronquialveolar, le puedo hacer un lavado, le puedo hacer un cultivo de piel si tiene alguna lesión en piel. Si tiene síntomas respiratorios, voy a hacer una radiografía de tórax y puedo pedir COVID, influenza en pacientes que tienen síntomas respiratorios. Entonces, si yo tengo un paciente con una neutropenia febril, que defino aquel paciente que tiene fiebre y neutropenia, según el score de Max, lo voy a categorizar en bajo riesgo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, lo que puedo hacer es darle antibióticos vía oral, ¿sí? Y controlarlo a las 24 horas, cipro y amoxiclavulánico. Lo voy controlando cada 24 48 horas y una vez que cede la neutropenia, al paciente le suspendo los antibióticos. En cambio, si es de alto riesgo, el paciente va a hacer antibióticos endovenosos, pipertazo, carbapenémicos o cefepime. Y ahora vamos a hablar, si la neutropenia cede, lo que voy a hacer con el paciente es, y los cultivos me dan negativos, lo mando de alta. ¿Y qué pasa si la neutropenia persiste? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces yo le elijo el esquema endovenoso con cefepime, carbapenémicos o pipertazo. Pero ¿cuándo voy a usar la vancomicina? Esto es lo mismo que en el shock séptico o en la sepsis. Voy a usar la vancomicina cuando hay afección de piel, cuando el paciente tiene un catéter puesto, cuando está hemodinámicamente inestable, o sea, está hipotenso, taquicárdico, está feo, como siempre digo yo. Cuando tengo un cultivo rápido donde me informa que hay bacterias gram positivas en sangre, cuando yo sé que el paciente puede estar colonizado por un METIR de la comunidad, o cuando viene haciendo profilaxis con quinolona, ¿sí? Que hay pacientes a veces que te dicen, no, yo estoy tomando cipro todos los días porque hago infecciones urinarias a repetición, porque con la quimio lo tengo que hacer, entonces a ese paciente le voy a dar vancomicina. Bueno, el paciente sigue con... ¿Qué pasa? El paciente, depende de cómo responda a la internación, voy a ver yo qué conducta tomo. Empiezan a aumentar los neutrófilos, 2 días seguidos con buenos neutrófilos, está febril, al quinto día, listo, 48 horas de antibiótico, lo suspendo. Si el paciente persiste febril, pero los glóbulos están empezando a aumentar, los polimorfos empiezan a aumentar, lo que voy a hacer es hacerle 5 días de tratamiento. ¿Y qué pasa si sigue neutropénico? Si está afebril, lo tengo que seguir estudiando, a veces hay que punzar la médula ósea, pero si sigue febril y neutropénico, tengo que seguir con el mismo antibiótico o volver a cultivar o fijarme qué otros factores pueden llegar a tener. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el paciente lleva 5 días con el mismo antibiótico, sigue con fiebre y encima sigue neutropénico. Tengo que volver a hacer un examen clínico, tengo que volver a hacer una radiografía de tórax a ver si complicó, a veces le pedimos tomografía para ver si hizo algún absceso. Si no le encuentro la etiología, le repito los cultivos y son negativos, la etiología no la encuentro, el paciente está bien, está estable, solo tiene la fiebre y la neutropenia, puedo continuar con el igual tratamiento. Pero si el paciente
se enchota, como dice uno, o se complica porque se hipotensa, porque se desorienta, porque se pone taquicárdico, tengo que rotar el antibiótico a otro amplio espectro y si no tenía banco, agregarle la banco. Y si a pesar de todo eso sigue con fiebre, tengo que empezar a pensar en microorganismos no bacterianos como los hongos. Entonces tengo que añadir tratamiento antifúngico con anfotericina B. Tengo que pensar en la infección no bacteriana si persiste la fiebre y la neutropenia. Tengo que pensar en una resistencia antibiótica, en una infección secundaria, por eso tengo que volver a revisarlo y hacerle otros estudios. Tengo que ver si nos tiene abscesos o colecciones, o el catéter si sigue puesto hay que sacárselo. Tengo que ver, a veces nosotros pedimos vancocinemia, o sea, los niveles adecuados de séricos de antibióticos. Es raro una fiebre por drogas, pero bueno, está dentro de las causas de que si persiste la fiebre. Estos cuadros los toman en todos los exámenes. Este de cuándo usar banco, este de cómo actuar cuando si recupera o no recupera, qué pasa con el paciente inestable que no le encuentro causa, cuándo toca agregar el tratamiento antifúngico y cuáles son las causas del paciente que persiste febril. ¿Sí? Si yo sé que el paciente va a ser una neutropenia profunda y duradera, por ejemplo, porque va a ser un tratamiento quimioterápico que sí o sí se lo va a dar, nosotros podemos hacer cipro una por día como profiláctico, ¿sí? Podemos hacer para la cándida también y para aspergillus, antifúngico. Y acá un poquito de fármaco, nosotros los oncólogos y también los hematólogos usamos muchos en los factores estimulantes de colonias, son vacunas que le hacemos a los pacientes para que aumente la síntesis de glóbulos blancos, aumenta la síntesis, no son tan efectivos los glóbulos blancos, están recién hechos, diríamos, entonces no están tan entrenados, siempre digo que como para acordarse de eso, te aumentan los leucocitos, pero el paciente puede estar un poco más inmunodeprimido, ¿sí? Porque son leucocitos medios inmaduros. ¿Cuáles son? O sea, nosotros los usamos para la profilaxis, cuando nosotros sabemos que van a hacer neutropenia, a los pacientes se lo hacemos preventivamente, antes que haga la neutropenia. Son biológicos que lo que hacen es aumentar la proliferación, la diferenciación y la activación del linaje mieloide. Por eso te digo que salen medios verdes los leucocitos. Lo que hacen es disminuir el riesgo de morbimortalidad por neutropenia febril. ¿Cuáles son los que usamos? Nosotros acá en Argentina usamos el filgrastim, el pegfilgrastim se usa, es carísimo y no todas las obras sociales lo cubren. En el hospital tenemos el filgrastim. Lo que tiene el pegfilgrastim es que vos se lo das y te mantiene los glóbulos blancos bien durante todo el tratamiento. En cambio, el filgrastim a veces se lo tenemos que hacer 4 o 5 vacunas. En cambio, el pegfilgrastim le hacemos una y dura un mes el paciente con eso. Pero ¿qué pasa? No todo lo que brilla es oro, tenemos ahí el estimulador de colonias, pero bueno, tiene su toxicidad. Puede dar alergia y lo que da es mucho dolor óseo, da dolor articular y el paciente a veces tiene una lumbalgia que no se puede ni mover del dolor, ¿sí? Puede dar vasculitis, raro. Yo lo recontra uso al filgastrin y lo único que he visto es dolor óseo, ¿sí? Bueno, eso, saber el concepto, a qué denominamos neutropenia febril, que es una urgencia infectológica, tener en cuenta que la neutropenia febril en un oncológico que hace quimio es más fácil de manejar, no, me refiero a que casi siempre son de bajo riesgo, saber categorizar a un paciente que si no está haciendo quimio ni oncológico, ver las causas virales y las causas hematológicas, siempre considerando el contexto y qué paciente estoy tratando, y evaluar a este paciente si lo interno o no, considerando si es de alto o bajo riesgo, con el score de más. Score de más de 21, menos de 21, la morbimortalidad por eso, y cuando lo interno, qué antibiótico uso, y cuando lo mando a la casa, qué antibiótico uso. Y qué pasa con ese paciente que persiste neutropénico, qué tengo que hacer. Bueno, ese es el tema. Y lo más cortito, es protocolar, es fácil, no es difícil, hay que saberlo hablar así. Si se los toman en un examen más que esto no le van a tomar, sépanse bien los mecanismos de acción de los fármacos, sepan bien el manejo. Y bueno, espero que les haya servido, espero que les sirva este curso. Yo creo que los contenidos que hicimos con Silvana están buenos, los docentes son espectaculares. Y bueno, es una materia muy larga y espero que les sirva el curso. Y si tienen alguna duda, obvio, estoy acá para eso.
Doc, yo le quería hacer una pregunta. Sí, Con respecto al filgrastim, sí, ¿los dolores aparecen solamente durante el uso del medicamento o pueden aparecer sí, después? no, durante el uso. Suspendés y desaparecen los dolores. Sí, Ok, sí. En esa, el mismo día que lo aplica, ya el otro día no lo tiene más a los dolores. ok, esa era mi duda. O sea, Gracias. se lo aplica a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde tiene una crisis de dolor. Y después ya está. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, vayan a disfrutar el hermoso día de sol. Nos vemos, chicos. Cualquier duda, saben dónde encontrarme. Gracias, Adiós. Doc. Muy amable. Hasta luego.